El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya, y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, por favor. Estamos terminando ya nuestra semana número 6 de este tiempo ordinario. Estamos cerrando estos días, concretamente estas 2 últimas semanas, que en la primera lectura habíamos escuchado el libro del Génesis, el libro de los orígenes de la historia de la salvación, que incluso buscaban dar esa respuesta a de dónde viene el hombre. Y es muy bonito y muy significativo que hoy en la primera lectura se nos presente este fragmento de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, porque además de una sencilla y profunda definición de lo que es la fe, esta primera lectura, podríamos decir, nos ofrece como un resumen, una síntesis de los episodios que hemos estado escuchando durante estas 2 semanas, de la creación, de Caín y Abel, del diluvio con Noé. Y fíjense cómo el escritor sagrado en esta carta a los Hebreos nos va a decir que algo tuvieron en común todos estos personajes que vivieron en el inicio de la historia de la salvación. Su corazón estuvo completamente lleno de una fe inquebrantable, de una fe que, sin importar las circunstancias, ellos se pudieron mantener. Y entonces es como si nos fuera dando, además de la definición al principio, este capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos va describiendo de qué manera la fe hace la diferencia en el corazón del hombre. La fe, como una gracia, quisiera detenerme en la segunda parte de esta primera lectura, no tanto en la definición de fe, pero nos presenta la fe como una gracia sencilla, que ¿qué es lo primero que va a permitir? Nos va a ayudar a saber reconocer la fuerza creadora de la palabra de Dios. Esto haciendo referencia a la creación, a ese famoso hagamos, que se haga, ¿no? Que se haga el cielo, que se haga la tierra, que se haga el mar, hagamos al hombre. Es por la fe que reconocemos la fuerza de la palabra de Dios, una fuerza creadora y recreadora. Continúa la primera lectura diciendo que al mismo tiempo la fe es una gracia que nos ayuda a confiar en la providencia de Dios, que nos ayuda a confiar
que si nosotros le damos lo mejor a Dios, y esto entendido como nuestra propia vida, como nuestro corazón, como pues lo que más amemos, ¿no? Nuestras fuerzas, nuestra juventud, nuestra familia. Si yo se lo entrego, fíjense, toma el ejemplo de Caín y Abel. Dice, el que confía en Dios, entonces será como Abel, que no dudó en entregarle la mejor ofrenda a Dios, porque reconoce que Dios puede darnos más y mejor. Eso nos ayuda a la fe. En otras palabras, a no reservarnos para nosotros mismos, a no decir, Señor, te doy, pero de lo que me sobra. Te doy, pero lo que me estorba. Te doy, pero solamente lo que no puedo. No, que cada mañana sea decirle, te ofrezco mi vida, te ofrezco mi corazón, te ofrezco a mi familia, lo pongo en tus manos, te ofrezco mi noviazgo, te ofrezco mi trabajo, te ofrezco todo. Como Abel, eso termina siendo una ofrenda agradable a Dios. Al mismo tiempo, la fe nos capacita y nos prepara para encontrarnos con Él. Creemos en Él. Ese es el don de la fe. Saber que Dios no es una idea. Y aquí pone, por ejemplo, a Enoc. Dice, él que fue trasladado sin pasar por la muerte, porque creía en Dios. Creer en Él, repito, no como una idea, sino como una persona, como alguien que me conoce, que me entiende, que me restaura, que me levanta. La fe también es esa gracia que nos ayuda a aceptar con mucha fuerza y confianza el ser fieles a Él cuando todo se vuelve difícil. Y aquí va a poner la carta a los Hebreos, el testimonio de Noé. Dice, por la fe Noé aceptó el aviso de Dios sobre lo que aún no sucedía y se puso a construir un arca. Y se puso cuando todos le decían, es que tú estás loco, ¿no? Eso es imposible, ¿cómo crees? Mira, lo más sencillo es dejarnos llevar por las corrientes del mundo. Noé dice, no, la fe lo movió a creer contra toda esperanza, contra todo lo que en su tiempo era moralmente correcto, políticamente correcto, pero que ofendía a Dios. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a tener una fe sincera, tal vez una fe pequeña, tal vez una fe sencilla, tal vez una fe humilde, frágil, una fe de niños, pero que sea sincera. Que también nosotros aprendamos, como nuestros padres en la fe, que aprendamos a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque solamente es la fe la que nos permite, la que nos capacita entender el mensaje de la cruz. Fíjense, el Evangelio que hoy nos presenta la liturgia nos habla sobre la transfiguración. Todos conocemos este Evangelio. Todos sabemos que esto sucede después de que Jesús anuncia que va a entregar su vida en la cruz. Es el anuncio de su pasión. Y esto escandaliza a todos. Ellos le dicen, no, Señor, ¿cómo crees? Tú eres el Mesías, a ti te estábamos esperando. ¿Y vas a entregar tu vida? ¿Y vas a sufrir? Y entonces es como si Dios regalara un momento de gloria a los discípulos para decirles, confíen. El problema por el que ustedes creen que están pasando no tiene la última palabra. Todos nosotros, yo creo que hemos tenido momentos de transfiguración, momentos de encuentro, momentos de oración donde también escuchamos esas palabras. Escuchen a Jesús, que nos dice el Padre. Qué importante en la vida es colocarnos delante de Jesús para experimentar lo que experimentaron Pedro, Santiago y Juan. Qué bien se está aquí. Qué bien tendríamos que decir se está aquí en la misa. Qué bien se está en la Eucaristía. Qué bien se está en la adoración al Santísimo. Qué bien se está cuando nos confesamos y sentimos el perdón y la misericordia de Dios. Qué bien se está. Porque en la transfiguración se nos enseña algo, que Cristo es el que viene a iluminar la vida del hombre. Solo en Cristo y a la luz de Cristo nosotros nos podremos entender y comprender el sentido de nuestra vida.
Abramos pues nuestro corazón y pidámosle al Señor que nos capacite para tener estos momentos de transfiguración. A veces será en la oración, otras tantas será compartiendo con las personas que queremos, que amamos, pero que siempre no olvidemos que con todo y esos momentos de transfiguración debemos volver a la vida, tomar nuestra cruz, abrazarla con amor y seguir avanzando hasta que Dios nuestro Señor nos llama a su presencia. Que por intercesión de la Virgen Santísima, el Señor nos conceda todas estas gracias.